Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Seinbred y hoy les vengo a traer los capítulos 1 al 14 de este manga. Ya saben, dejo el minuto de los capítulos del 11 al 14 en la descripción. Si les gusta este manga denle like, ya que pondré una meta de 1500 likes para subir al canal la siguiente parte. Dejen un comentario y suscríbanse, ya que eso me motiva para seguir haciendo videos. Comenzamos esta historia cuando de repente en una casa un joven, el cual es nuestro protagonista, que estaba trabajando y alguien llama a la puerta preguntando si está Miss Windsor aquí, y el muchacho le contesta que sí, dándonos a entender que ese es su nombre. Un grupo de caballeros dice que el rey lo ha convocado. Y así comienza esta historia sobre nuestro protagonista Miss y la Yandere Dragón. Ahora nos encontramos en la sala del trono del rey, donde este mismo le informa a Miss que va a ser expulsado por traición a la patria. Nuestro prota no entiende qué está pasando y se pregunta en su mente por qué lo están acusando de traición a la nación. Miss le dice al rey que debe ser un malentendido. Sin embargo, alguien detrás de él dice que las excusas son desagradables, y este era Alfred, el hermano menor de Miss, y nuestro prota se sorprende al verlo. Alfred sonríe burlonamente preguntándole a su hermano qué estaba haciendo al acercarse al dragón protector Valitra, rompiendo un tabú. Alfred descaradamente le pregunta si esto es lo que hace el próximo candidato a suceder en la posición y si tiene la intención de arruinar su país y poner de mal humor a la gente. Miss piensa que ahora puede entender hasta cierto punto la situación actual, y que Alfred lo traicionó a pesar de ser su hermano y está apuntando a ser el próximo líder de la familia del duque de Windsor. Y a pesar que ha mantenido esto oculto todo este tiempo, se pregunta si finalmente lo ha descubierto. Alfred le pregunta a su hermano si está intentando hacerse el favorito de Valitra, y el rey dice que es imperdonable, ya que gracias al dragón protector Valitra su país se ha convertido en una gran nación. El rey le pregunta a nuestro prota qué planeaba al apuntar al poder de Valitra. Mientras nuestro prota estaba impresionado por la situación y su hermano sonreía de manera siniestra, Miss nos relata que hace 4 años de repente apareció un gran dragón cerca de la capital, y que ese dragón gigante ha sometido a todas las criaturas del país, y les ordenó que no lastimaran a la gente de este país. Además, fácilmente repelió las tropas del país enemigo que invadieron su reino, y la forma masculina de este dragón recordaba al legendario dragón protector Valitra, y así es como el protector del país adorado como un dragón ha llegado hasta estos días. En eso aparece el padre de nuestro prota preguntándole al rey si acaso esto será correcto. Sin embargo, en vez de defender a su hijo, dice que en este preciso momento quiere anunciar la abolición de la sucesión de su familia a Miss y quiere que se le permita nombrar a Alfred como su sucesor. El rey dice que le parece perfecto y cancelará el compromiso matrimonial entre su hija, la princesa Lucy, y su hijo Maíz, por lo que Lucy se comprometerá con Alfred, ya que no necesitan a gente tan tonta como esta en su país. Lejos de preocuparse por su destino, Miss piensa que si lo expulsan del país, Valitra se enfurecerá al 100%. Y si eso sucede, este país se acabará, por lo que tiene que evitar que esto ocurra. Miss, mientras aprieta su puño, dice gritando que el dragón guardián Valita venera a su majestad el rey, ya que es una criatura mágica creada por él mismo a través de la alquimia. Sin embargo, cuando dijo esto todos quedaron incrédulos. Alfred empezó a reír preguntándole a su hermano cómo puede hacer una exageración en público así. Y su padre le pregunta cómo puede mentir en presencia de su majestad y que se arrepienta de esta vergüenza, ya que esto es un ultraje a su familia. Miss le preguntó a su padre si no sabe que su habilidad es la alquimia, y entonces su padre lo regañó preguntándole si cree que alguien podría convertir al dragón guardián del país en oro solo por decirlo así, pero justo cuando nuestro prota quería continuar, el rey dijo que ya era suficiente. El rey, ya muy molesto, le pregunta a nuestro prota de qué está hablando y que solo está diciendo tonterías. Miss quería continuar defendiéndose, pero su padre lo calla, y en eso su hermano Alfred tiene algo que decirle a su majestad. Alfred le dice que si tanto le gusta, entonces deberían enviarlo junto al dragón por la frontera. Miss se pregunta en su cabeza si quieren llevarlo a un lugar lejano, y también ha oído hablar de una tierra donde se extiende un gran bosque que continúa sin fin. El rey les pregunta si están seguros, y el padre de nuestro prota le pregunta si no está en problemas esa tierra porque su gobernante falleció debido a una enfermedad. Por lo que el rey dice que supone que eso también está bien y que nuestro prota debería hacerse cargo de ese lugar pobre. El rey manda a los caballeros para sacar a nuestro prota del castillo, y este intenta advertirle, sin embargo su hermano lo ve de forma muy arrogante diciendo que aquel lugar será su tumba. Miss en serio quería advertirles, pero su majestad le dijo que si sigue hablando sin sentido lo condenará a muerte. Mientras es llevado la fuerza, nuestro prota piensa que este país va a ser destruido. Más tarde vemos el carruaje donde está siendo transportado nuestro prota y se pregunta qué debería decirle a Tini sobre esto. Sin embargo, en ese preciso momento alguien con un martillo se lanza al carruaje de nuestro prota.
Y rápidamente destroza el carruaje de un golpe haciendo que Miss caiga al suelo y en eso ve un grupo de personas acercándose y se pregunta qué está haciendo la orden de la iglesia de Valitra aquí. En eso el mismo sujeto con el martillo golpea en el estómago a Miss llamándolo plaga y después empezaron a burlarse de él cuando estaba tendido en el piso, luego de eso empezaron a patearlo y a golpearlo, y nuestro prota le dice que se tranquilicen. Luego todos paran de golpearlo y el que parece ser el líder le dice que no pueden tolerar a un hereje como él y le pregunta si acaso cree que él es el creador de Valitra y también le dice que ha dicho palabras violentas. Miss trata de volver a explicar que lo que dice es verdad. Sin embargo le pisan la mano y el líder le dice que no sea irrespetuoso, en eso pisa incesantemente la mano de nuestro prota y le dice que esta falta de respeto es un crimen que merece una muerte por 1000 cortes. Miss desesperado les dice que está hablando con la verdad, pero el miembro de la iglesia le dice que es mejor que muera y le perdonarán. Sin embargo, en ese momento todos sienten una presencia detrás de ellos, y este era el mismo dragón Valitra, el cual al verlo todos los miembros de la iglesia se sonrojan como un montón de simps. El líder de la turba le dice al dragón que por favor mire ya que están a punto de castigar al enemigo con el castigo divino. Y que por favor les dé su bendición, aunque nuestro prota le dice que se tranquilice. Sin embargo el dragón hizo caso omiso a ambos comentarios y estaba preparando un ataque el cual sorprendió a todos los miembros de la iglesia. Un poderoso ataque les dio a los miembros de la iglesia, y este ataque hizo que se congelaran. El miembro de la iglesia le pide al dragón que espere ya que es su fiel seguidor y el dragón furioso le pregunta si acaso cree que es su fiel sirviente. Por lo que le ordena que regrese y le diga al líder espiritual que el dragón Valitra quien les habla enviará a aquellos que lastimen a su hermano Miss al infierno sin piedad. Lo primero que hizo este tipo fue sorprenderse porque el dragón habló y rápidamente corrió a su líder espiritual dejando a nuestro prota y al dragón. El dragón o mejor dicho la dragona empezó a moverse alrededor de Miss y le pregunta si está bien a su hermano mayor. Miss algo nervioso le pregunta si aún puede hablar el lenguaje humano incluso en su forma de dragón. Valitra le pregunta si acaso es el efecto secundario de la alquimia que él usó en ella. Miss algo nervioso le dice que su apariencia llama mucho la atención y le pregunta si puede volver a su forma humana y esta dice que lo hará. Mientras ocurre la transformación Miss nos dice que la verdadera identidad del dragón protector Valitra adorado por el pueblo, es su adorable hermana menor. Y también vemos que Miss le pide a su hermana que se ponga ropa, y si voy a tener que censurar mucho. Miss dice que la transformación funciona bien pero le gustaría que también se vistiera. Valitra le dice que eso será de gran ayuda en un caso de emergencia. Mientras tanto ella con magia se viste con un vestido que la hace ver linda y le pregunta a su hermano cómo se ve. Miss sonrojado le dice que esa ropa le queda bien. Valitra le dice a su hermano que encontró una poción que estaba dentro de un almacenamiento infinito y se la da a nuestro prota el cual le agradece por esto, pero en ese momento llama a la chica Tini porque podemos suponer que ese es su verdadero nombre. Miss le pregunta a Tini si eliminó a todos los de la iglesia y este comentario molestó a la chica, por lo que le dice que si se lo pide puede eliminarlos ahora mismo y nuestro prota le pregunta si está bromeando. Miss le dice que si los elimina aquí y ahora existe el riesgo de que a él lo acusen como criminal. Tini le dice de manera alegre que solo los ha puesto en un estado temporal de muerte usando magia de congelación. Miss con una gota de sudor en la cara le pregunta si se derretirán en algún momento y también piensa que solo espera que no le echen la culpa por todo esto. Tini mientras brillan sus ojos le dice a nuestro prota que sabe qué fue lo que le sucedió y muchas cosas también porque con su magia puede verlo todo. Ella dice que definitivamente fue Alfred quien envió la secta de Valitra. Miss algo muy incrédulo le pregunta por qué su hermano está haciendo algo así y la chica le dice que es demasiado torpe en algo que no sea la alquimia. Miss dice que también parece que cancelaron su compromiso con la princesa Lucy y tal parece que Alfred será el nuevo comprometido por lo que le pregunta a Tini si no es gracioso. La chica dragón dice que en resumen Alfred hizo todo esto por envidia. Tini mientras se sonroja dice que está muy molesta ya que aunque la prosperidad del reino actual se debe completamente a nuestro prota, Miss le pregunta a su hermana si no es cierto que fue ella quien estaba protegiendo el país como Valitra. Tini con una sonrisa le pregunta a su hermano si no le entendió. Y aquí lo que ella estaba protegiendo no era el país sino a su querido hermano, por eso, ella también va a viajar a donde a él lo desterraron y esto tomó por sorpresa a nuestro prota. Miss algo nervioso le dice que espere un momento y le pregunta qué sucederá con el país si su protectora se va. Tini le dice a su hermano que si el país lo destierra entonces no le interesa, y con una sonrisa Yandere le dice que a partir de ahora estarán siempre juntos. Miss nos dice que si el dragón guardián abandona este reino la caída de este puede ser solo una cuestión de tiempo, y así se finaliza el capítulo 1.
En el capítulo 2 continuamos donde nos quedamos y podemos ver que Tini dice que en primer lugar ya se había cansado de seguir el rol de protectora, por lo que le dice a su hermano que dejarán este país y deben irse directamente al territorio de Belgrado lo antes posible y Miss le pregunta si acaso esto le parece interesante. Tini le dice a Miss que por favor se suba a ella y esto sonrojó mucho nuestro prota pensando otra cosa, sin embargo lo que la chica quería decir es que van a volar en su forma de dragón y esto puso en pánico a Miss. Nuestro prota le explica que si vuela como un dragón va a llamar mucho la atención y la chica dice que esto es cierto pero habrá una forma en que nadie la vea. Miss continúa diciendo que además como ella es Valitra el dragón protector de este país. Si volara fuera de este la población entraría en pánico de inmediato y la chica entiende la situación, por lo que entonces Tini dice que solo les queda una opción, por lo que ella dice que lo cargará en sus brazos como si fuese un bebé y esto puso muy nervioso a nuestro prota preguntándole qué clase de juego es este. La chica se sonroja mientras se abraza a sí misma y dice que si es posible lo lleve como caballito para que pueda abrazarla fuertemente. Sin embargo, este acto fue detenido por nuestro prota quien dice que va a comprar un caballo ya que sería una carga muy grande para Tini. Pero lo que realmente piensa es que probablemente llame más la atención si fuesen a volar de esa manera. Mientras caminaban por las calles, Tini le pregunta a su hermano si tiene suficiente dinero como para comprar un caballo. Miss le dice que era el candidato a suceder al líder de la familia por lo que se podría decir que sí. Más tarde llegan a un sitio donde pueden conseguir un caballo. El que estaba a cargo le pregunta a nuestro prota si quieren un caballo y este le dice que sí por favor ya que lo necesitan para llegar a Belgrado. El dueño les dice que tiene exactamente lo que necesita y esto le pareció genial a ambos chicos, sin embargo en eso notan que el dueño quería venderles un caballo algo desnutrido y demacrado. Miss le pregunta si no habrá ningún otro caballo y el dueño le dice que desafortunadamente solo tiene a este aquí con él, pero lo que más los tomó por sorpresa fue que el dueño les pidió 40 monedas de oro y esto era una gran cantidad de dinero. En ese momento Tini se acerca molesta hacia el vendedor, la chica dragón le pregunta si está tratando de molestarla y le dice que realmente es parte de este podrido país. El vendedor se asusta y se pregunta quién es esta pequeña chica, sin embargo, antes de que la chica eliminara a el vendedor. Miss intervino disculpándose y diciendo que el caballo está bien y luego de entregar la cantidad de 40 monedas de oro el vendedor está feliz y le dice que se puede llevar al caballo. Luego de eso mientras salen con aquel caballo Tini le pregunta molesta a su hermano por qué hizo eso, ya que éste se comportó con una actitud frente a la nobleza superior y es demasiado grosero para soportarlo. Tini muy molesta y con una mirada sombría dice que debería haber quemado toda la tienda y nuestro prota sudando piensa que por eso la detuvo, y mientras caminaban notan que el caballo comenzaba a tambalearse. Tini le dice a su hermano que cree que será difícil llegar hasta Belgrado con este caballo. Miss dice que se tranquilice ya que todo dependerá de este caballo. Miss le dice al caballo que puede entender cómo se siente y le pregunta si quiere correr libremente por la tierra sin limitaciones. El caballo pareció entenderle y pareció asentir también. Miss al ver esto dice que le entiende, y entonces activa su alquimia de creación y en eso podemos ver que el caballo se empieza a transformar. Y aquel desnutrido y pobre caballo se convirtió en un unicornio, una criatura de rango triple S. Miss dice que quería tener un caballo normal de rango A pero su habilidad dio como resultado una criatura de rango triple S. Tini le dice a su hermano que es excepcional ya que siente un poder mágico impresionante del unicornio. Miss le dice a su nuevo compañero que por el momento se alegra que le haya ido bien y mientras se sube al caballo le dice a Tini que ya es hora de irse, y justo cuando la chica se monta en el unicornio este sale disparado corriendo a alta velocidad. Miss dice que esta velocidad es impresionante y con esto llegarán a Belgrado en un abrir y cerrar de ojos. Tini aprovechó el momento para abrazar a su hermano por la espalda con mucho cariño. Miss muy nervioso dice que no cree que deba abrazarlo de esa manera y la chica le contesta que no debería ser tan tímido. Sin embargo nuestro prota lo dice porque su cuerno le está pinchando la oreja. Tini se separó y nuestro prota dice que no se desanime. Miss al ver las expresiones de todos los que veía pasar y dice que al final terminó siendo el centro de atención y Tini le dice que obviamente porque su hermano es el mejor del mundo. Pasó el tiempo y durante las noches dormían juntos en el bosque y durante el día avanzaban, incluso hubo una ocasión donde ambos chicos durmieron juntos y Miss abrigó a su hermana con su capa. Mientras cabalgaban por el bosque Tini le dice a su hermano que ya están cerca de Belgrado y no puede creer que hayan llegado tan pronto y todo gracias al poder de Miss. Nuestro prota le dice que no ya que es gracias a Tini ya que ella tiene el control de los monstruos en su forma dragón. E incluso si se encuentra con un monstruo es bienvenida como su ama. Tini le dice que por supuesto ya que su hermano es de gran importancia para ella y tiene que protegerlo.
Me gusta esta imagen porque vemos como un montón de goblins se inclinan ante la chica. Tini más seria le dice que desde aquí en adelante es importante no bajar la guardia ya que las criaturas del área de Belgrado no están bajo su control. Miss le agradece y le dice que ante cualquier cosa le avise antes para prepararlo. Y justo en ese momento una gran piedra es lanzada hacia ellos, y por los pelos el unicornio pudo esquivarla. Tini vuela y hace reconocimiento para luego decir que al parecer hay una ciudad cerca y está siendo atacada por un monstruo. Tini se pregunta si se podría decir que esta roca fue un error de disparo y nuestro prota se pregunta si no es algo muy grande para lanzar. Miss le pregunta rápidamente la dirección donde la roca voló. Tini muy molesta dice que aunque sean disparos perdidos dado que su hermano ha sido atacado no puede simplemente dejarlo salir con vida. Tini y el unicornio van a toda velocidad hacia adelante y en eso la ciudad se estaba haciendo visible, pero al llegar vieron la gran destrucción que había. Pero en eso una sombra apareció delante de ellos y nuestro prota lo identificó al instante, ya que se trataba de un cíclope, y así se finaliza el capítulo 2. En el capítulo 3 empezamos viendo una portada donde que parece que nuestro prota y Tini están cocinando, pero si somos observadores vemos todos los platillos tenían forma de cíclopes, pero volviendo a la historia vemos al cíclope que va destruyendo con grandes rocas a todo lo que ve. Miss le parece que el cíclope está atacando la ciudad como si fuese un juego y también se pregunta dónde está la gente de la ciudad. Tini le dice que cerca de allí se está librando una pelea y Miss se pregunta si no había un solo cíclope. Ahora vemos una escena donde se pueden ver a unos caballeros tirados en el suelo mientras un cíclope se acercaba. En eso podemos ver que se estaban poniendo de pie y uno de ellos dice que mientras la orden de caballeros de Belgrado estén aquí no pueden dejar que hagan lo que quieran con esta ciudad. Pero en ese momento un cíclope estaba a punto de aplastarlos con su pie, sin embargo en ese instante llega nuestro prota el cual le pide a Tini que le dé a Levantine. La chica le hace entrega de una lanza mágica cuyo nombre era Levantine que era de rango triple S. Tini le dice que había imbuido algo de su magia en ella y que la use tal y como está. Miss le dice que lo entiende y se prepara para lanzarla, y al hacerlo un estruendo resonó por todo el lugar alertando al cíclope. Sin embargo ya era demasiado tarde para que hiciera algo ya que la lanza lo atravesó y destruyó generando una gran explosión. Y después de eso todo lo que pudieron ver los caballeros fue una lanza que estaba incrustada en el suelo. Los caballeros no se esperaban que destruyeran al cíclope de un solo golpe y se preguntan si esto es posible ya que se trataba de un monstruo de rango A. Tini le dice a su hermano que fue espléndido y nuestro prota nervioso se pregunta en su mente si no había nadie donde estaba el cíclope por temor a que lastimara a alguien con su ataque. Los caballeros al ver a un unicornio sagrado con ellos les preguntan quiénes son. Tini abraza a Miss diciéndole a los caballeros que él es su hermano mayor y en eso aparecen dos cíclopes detrás de ellos. Los tres caballeros gritan mientras uno de los cíclopes se prepara para golpear. Pero en ese instante Tini ya se encontraba detrás de él diciéndole que debe inclinar su cabeza y de un poderoso golpe en la nuca manda al cíclope al suelo. El otro cíclope intenta atacar a la chica pero está con su cola lo parte a la mitad. Luego de la masacre que hizo la chica no pareció sudar ni una sola gota, mientras que nuestro prota la veía algo nervioso, y los caballeros parecían tener una expresión de asombro. Tini mientras le abraza del brazo a nuestro prota les dice a los caballeros que Miss es el nuevo señor de Belgrado. Miss se pregunta en su mente si su hermana actúa como si no hubiera pasado nada. Miss les habla seriamente a los caballeros diciéndoles que han venido de la capital y les ofrece proteger a la ciudad juntos. Los caballeros se sorprenden al saber que vienen de la capital pero de repente uno de ellos empieza a toser. Miss le pregunta si está herido en algún lugar. Pero su hermana le dice que no es eso y se pregunta quiénes son estas personas, ya que están infectados con la peste negra. En eso los demás caballeros empiezan a toser también y nuestro prota se sorprende por esta noticia. Miss les dice que el rey no le había dicho ni una palabra sobre la peste negra y los caballeros le piden por favor a nuestro prota que se aleje ya que no quieren que se contagie también. En ese momento aparecen más cíclopes. Miss piensa que estos soldados pese a estar en estas deplorables condiciones han estado luchando para proteger la ciudad, por lo que mientras saca la lanza mágica del piso le dice a su hermana que no pueden dejar que mueran y que revierta su transformación. Ya que desde ahora van a proteger a la ciudad y Tini está de acuerdo con él, la chica empezó su transformación y en un instante se volvió a convertir otra vez en una dragona por completo, y cuando lo hizo soltó un rugido estridente. Los caballeros al ver al dragón lo reconocen como el dragón guardián del reino Valitra. Tini le dice que es exactamente lo que dijeron y los caballeros se sorprenden al escuchar a un dragón hablar en lenguaje humano. Tini acerca su cabeza hacia los caballeros, y de manera alegre mientras frota su mejilla contra la de nuestro prota, arruinando todo el momento épico.
Les dice que todo es gracias al poder de su hermano ya que es una entidad suprema y grandiosa. Los caballeros se giraron hacia nuestro prota sorprendidos por lo que escucharon. Miss al escuchar las palabras supremo y grandioso se pregunta en su cabeza si están hablando de él. Por otro lado, los cíclopes al ver al dragón decidieron emprender la huida. Sin embargo, Tini al ver esto dice que esa necedad de escapar hace que merezcan una muerte infinita, por lo que usando su aliento de dragón destruye a uno de los cíclopes de manera despiadada. De manera amenazante y preparándose para pelear, Tini les pregunta a los cíclopes si creen que pueden escapar, y así se finaliza el capítulo 3. En el capítulo 4 seguimos con la pelea donde Tini les dice a los cíclopes que esta tierra es el dominio de su hermano mayor. En otras palabras, un ataque a esta ciudad significa hacerse su enemigo. Los cíclopes al ver a su compañero muerto en el suelo tiemblan de miedo. Por lo que uno de ellos le dice a Tini que se rinde y que todos se someten ante ella. Sin embargo, la dragona le pregunta qué es eso de rendición o sumisión y le pregunta si acaso no tiene idea de la situación, y esto aterró al cíclope. Tini les dice a los cíclopes que ya que han mostrado los colmillos a su hermano mayor solo les espera ser eliminados, y nuestro prota le pregunta a su hermana qué rayos está diciendo. Tini estaba a punto de acabar con el resto de los cíclopes con su aliento de dragón, sin embargo nuestro prota se interpuso en su camino, diciéndole a su hermana que los cíclopes están diciendo que se rinden, por lo que le pide que los perdone. Tini, confundida por la situación, le pregunta a su hermano si esto está bien y él le responde que atacar a un enemigo que ha levantado la bandera blanca no le gusta. Los cíclopes ven esto muy sorprendidos. Miss le dice a su hermana que por el bien de los ciudadanos deben evitar enemistarse con los monstruos de esta tierra. Tini no le queda más que aceptar lo que dice su hermano y procede a convertirse otra vez en una chica para sorpresa de los cíclopes. Sin embargo, la chica se dirige a estos con una mirada aterradora diciéndoles que será mejor que agradezcan la generosidad de su hermano. Los cíclopes se arrodillan agradeciéndole a nuestro prota con lágrimas, llamándolo Señor de las Sombras, y les juran lealtad. Tini les ordena a los cíclopes que reparen la ciudad que destruyeron y que las barricadas deben estar listas hoy, por lo que los cíclopes corrieron a cumplir la orden y nuestro prota se queda pensando un momento esto. Y luego se pregunta por qué lo llamaron Señor de las Sombras y piensa que es un apodo muy extraño. Luego de eso podemos ver a los cíclopes trabajando arduamente en reparar la ciudad, y Miss piensa que incorporar a los monstruos de esta tierra podría ser conveniente, ya que podría reducir el presupuesto como el personal militar y pueden destinar los recursos en otras áreas. Nuestro prota piensa que pueden hacer que Belgrado sea más próspera. Uno de los caballeros aún enfermo se pregunta si esto podría ser un milagro para esta tierra moribunda, y otro dice que ya no tienen que temer a los monstruos, por lo que le dice a nuestro prota que en lugar de ellos que están enfermos y esperando a la muerte, por favor protejan esta tierra. Sin embargo, nuestro prota les pregunta a qué se refieren con morir. Miss les dice que ninguno de ellos va a morir porque él los va a curar, y esto sorprende a los caballeros. Uno de los caballeros dice que no bromee ya que el antiguo señor también murió sin poder hacer nada. Otro caballero dice que una vez infectado es el final y no hay tratamiento efectivo. Tini abraza a su hermano y les dice a los caballeros que tienen mucha suerte ya que su hermano mayor es el mejor alquimista de la historia. Uno de los caballeros se pregunta asombrado si la transformación de dragón que la chica hizo hace un momento también tiene que ver con nuestro prota, y Tini dice que es gracias al poder de la alquimia de su hermano. Miss le pregunta a los caballeros si hay pociones en esta ciudad y uno de ellos le dice que sí hay pociones. Miss en ese momento activa su alquimia de la creación diciendo que va a sintetizar una medicina, y sacando una poción de las múltiples que tiene en su chaqueta activa su evolución existencial, transformando esa poción en un elixir universal de rango triple S. Miss le dice a uno de los caballeros que beba esto y este le hace caso, por lo que después de beber el elixir, inmediatamente se siente mucho mejor y dice que está completamente curado. El caballero le pregunta si ha creado un elixir y Miss, mientras le da elixires a los otros caballeros, le dice que hará algunos más, y los caballeros que acababan de beber el elixir se sienten mucho mejor también. Miss le dice a los caballeros que no es suficiente con las pociones que él tiene y les pregunta si pueden recolectar las pociones de toda la ciudad. Los caballeros, al saber que la peste negra incurable se puede curar, dicen que van a reunir las pociones de inmediato. Al cabo de un rato nuestro prota ya estaba empezando a convertir las pociones que le habían dado los caballeros en elixires. Miss le pregunta a un caballero si todavía no es suficiente y este le responde que sí, pero deberían priorizar a los heridos primero, pero en eso ve algo y le pregunta a nuestro prota qué es eso. Miss le dice que lo que está viendo son el fracaso de alquimia en las pociones, ya que la tasa de éxito no es del 100%, y el caballero le dice que no se preocupe por eso.
Tini le dice a nuestro prota que al final se necesita un taller para aumentar la tasa de éxito y Miss le dice que está en lo correcto, por lo que necesitan equiparse y lo primero que necesitan es un caldero alquímico. Tini con el unicornio al lado le dice que entiende la situación pero también dice que no usó calderos alquímicos para su tratamiento y la síntesis del unicornio. Miss le dice que tiene razón y que realmente se alegra de que haya funcionado bien, ya que si hubiera fallado con su alquimia en ellos podrían haber terminado igual que estas pociones fallidas. Esta información dejó helados al unicornio y a Tini, y luego pusieron una cara de horror cuando se enteraron de esta información y Miss piensa que ambos están muy sorprendidos por esto. Uno de los caballeros le dice a nuestro prota que pensaban que habían sido abandonados por la capital pero al saber que su nuevo señor sea un alquimista como un dios dijo que esto se esperaba de su rey. Miss le dice seriamente al caballero que no le informaron de la enfermedad que se estaba propagando aquí y el caballero no lo puede creer. Miss continúa diciendo que el rey no cree que pueda crear un elixir y el caballero le pregunta entonces qué están haciendo en Belgrado. Nuestro prota luego de pensarlo detenidamente piensa que todo esto es obra de su hermano Alfred. Tini le pregunta a su hermano si acaso piensa que Alfred sabía que la enfermedad se estaba propagando en esta ciudad y Miss le responde que es posible y tal vez solo le dijeron al rey que el antiguo señor murió. Tini al escuchar esto se le vino un pensamiento a la cabeza. Tini dice de manera amenazante que el rey al desterrar a su hermano también se convirtió en un gran criminal por lo que en lo personal le gustaría destruirlo de ser posible. Miss al escuchar esto se alarmó y le dice a Tini que espere, la chica continúa diciendo que es la verdad y eventualmente se destruirá a sí mismo. Miss piensa que esto podría ser considerado traición por lo que tendrán que disimular, por lo que le dice al caballero que tal vez porque su hermana se convirtió en un dragón le falta un poco de sentido común y que por favor no la tome en cuenta. Tini se sorprende por lo que dice su hermano y el caballero solo le sigue la corriente algo nervioso. En eso alguien interrumpe la conversación, este era uno de los cíclopes el cual se arrodilla para pedirle algo a nuestro prota y este le pregunta qué pasa. El cíclope con lágrimas en su ojo le pregunta si puede darle uno de sus elixires, ya que todavía tiene compañeros que están vivos y en eso vemos a un cíclope moribundo. El cíclope que estaba arrodillado le pregunta si puede ayudarlos, y ni sin pensarlo mucho saca un elixir y luego le dice que por supuesto mientras vierte el contenido de la botella en la boca del cíclope moribundo. Mientras aquel cíclope se estaba curando Tini le pregunta a su hermano si esto está bien. Miss le dice que ya que ahora que son aliados y puede salvar una vida quiere hacerlo. Los caballeros al ver que el cíclope moribundo se curó de sus heridas en un instante, se miran entre sí y le dicen a nuestro prota que la orden de caballeros de Belgrado les jura lealtad. Y en eso un montón de caballeros junto a los cíclopes dicen que le juran lealtad a su nuevo señor Meswenzer, y así se finaliza el capítulo 4. En el capítulo 5 empezamos viendo una portada que nos dice que el primer volumen de este manga salió a la venta y es muy bien recibido, pero volviendo a lo importante que es la historia, vemos que nuestro prota está hablando con un caballero viejo que es el capitán de la guardia sobre la distribución de las pociones, ya que no fueron suficientes con las que estaban en esta ciudad y le pregunta qué pasó con los comerciantes ambulantes y el comercio con las otras ciudades. El caballero les dice que el comercio se ha detenido y Miss se sorprendió por esto. El caballero le dice que es tanto así que muchos han abandonado la ciudad por miedo a la peste negra y ni siquiera los comerciantes ambulantes se acercan. Miss dice que esta es una situación más grave de lo que pensaba ya que si no tienen pociones no pueden fabricar elixires. El caballero le dice que no bromee ya que si puede crear elixires las pociones deberían ser fáciles de hacer. Miss le dice que no ya que su habilidad alquimia de la creación puede alquimizar objetos de rango triple S pero siempre falla con 2 rangos doble S. Miss también le explica que puede hacer elixires pero no puede crear las pociones que son su material y el caballero dice que entiende, pero luego le dice que en ese caso tal vez tengan reservas en la mansión del antiguo señor de la ciudad. Miss le pregunta si el antiguo señor era un alquimista y el caballero le responde que sí y que además el taller está en la mansión. Tini le parece perfecto ya que esa será su nueva casa y el caballero les dice que los guiará. Luego de un rato llegan a una enorme mansión y el caballero grita que el nuevo señor ha llegado y que abran la puerta, pero al parecer nadie atendió, mientras el caballero continuaba gritando que abrieran las puertas. Miss pregunta si acaso no los están escuchando y Tini dice que esto es irrespetuoso sobre todo porque su hermano ha llegado. El caballero se disculpa con nuestro prota y Miss le pregunta si es posible que no haya nadie adentro. El caballero dice que desde que el anterior señor falleció por la enfermedad, se suponía que una joven doncella llamada Eris estaba encargada de la mansión y nuestro prota pregunta sorprendido si solo hay una persona en una mansión tan grande.
Pero luego se da cuenta de algo y se pregunta si la doncella podría haber contraído la enfermedad de la peste negra y haberse desplomado adentro de la mansión y le pide a su hermana que abra la puerta de inmediato. Tini de un solo zarpazo destruyó las puertas de la mansión. El caballero dice que después de todo la señorita Tini es en realidad el dragón Valitra. Tini dice que en comparación a su forma de dragón su poder se reduce a una centésima parte, pero una puerta como esta no supone ningún esfuerzo. Miss piensa que Tini puede volar, por lo que le hubiese gustado que abriera el cerrojo desde dentro. Tini dice que va a hacer que los cíclopes arreglen la puerta y nuestro prota se compadece de ellos. El capitán de la guardia dice que los cíclopes son muy confiables y esto sorprendió a nuestro prota. Pero luego Miss dice que aún después de todo ese ruido no ha habido ninguna reacción, por lo que parece que realmente sucedió algo, y deciden entrar a la mansión. El capitán de la guardia llama a la doncella Eris, sin embargo nadie atiende, por lo que se pregunta dónde está la chica. Antes de que digan algo, en varios doblajes esta chica se llama Eris. Por lo que la llamaré así, ya que en el español tiene como otros dos nombres más, y no quiero confundirlos. Miss dice que todo está muy silencioso y tiene un mal presentimiento, por lo que les dice a todos que busquen rápidamente a la doncella, y le dice al capitán de la guardia que revise el segundo piso y Tini y él se encargarán del primer piso. Mientras el capitán de la guardia sube las escaleras, Tini estaba haciendo algo con su ojo, y de un momento a otro activó su habilidad de clarividencia, y dice que está buscando señales de vida dentro de la mansión y aparte de ellos tres no hay nadie más. Mientras nuestro prota buscaba a la chica, nota que la mansión está en muy perfectas condiciones y se pregunta si la doncella mantuvo esta gran mansión ella sola, ya que todo está limpio hasta el último rincón a pesar de que el antiguo señor murió y ya no recibe ningún tipo de paga. Y piensa que esto significa que hasta hace un momento estaba en la mansión. Al ver al capitán de la guardia bajar las escaleras, Miss dice que no está en el segundo piso y Tini llega con nuestro prota, el cual le pregunta si ha encontrado algo con su clarividencia. Tini le responde que no pudo encontrar nada y parece que no está dentro de la mansión, y nuestro prota dice que ni siquiera la habilidad de su hermana pudo detectar a la doncella. Tini lo interrumpe diciendo que sin embargo ha encontrado otra señal de vida y está justo detrás de ellos, y que parece ser un gato que vive en esta mansión. Al acercarse el gato empieza a maullarle a Tini como si intentara decirle algo, y al parecer la chica lo entendió y Tini le dice a su hermano que el gato le está diciendo que quiere que lo sigan. El capitán de la guardia le pregunta si puede entender el lenguaje de los gatos y Tini le responde que es como un efecto secundario al convertirse en dragón, el cual le permite hablar con las criaturas que no hablan el idioma humano. El gato saltó de la mesa y empezó a correr y todos decidieron seguirlo. Luego de eso llegan a lo que parece ser el jardín. Tini se pregunta si en serio la chica estaba afuera de la mansión y el gato llama su atención. Miss de inmediato nota que hay alguien tirado en el suelo y el capitán la identifica como Eris. Cuando nuestro prota se acercó notó los síntomas de la peste negra y rápidamente saca un elixir para que lo beba. La chica, después de beber el elixir, se preguntó cómo es que su cuerpo se ha sanado y nuestro prota le dice que le alegra haber llegado a tiempo. La chica le pregunta si acaso es un doctor. Pero Tini le dice que su hermano es el nuevo señor de Belgrado y nuestro prota se presenta como Miss Windsor y que es un placer conocerla, y Eris se sorprende al conocer al nuevo señor, por lo que rápidamente pide disculpas. La chica hace una reverencia y dice que ha servido a los señores de esta tierra durante generaciones y su nombre es Eris, una doncella, y les agradece por ayudarla cuando estaba desmayada. Miss dice que si va a dar las gracias también debería dárselas a este gato y la chica la identifica como Mina y Tini le dice que esta pequeña fue quien les indicó dónde estaba. Eris abraza a la gata y le da las gracias. Miss la interrumpe diciendo lo que puede que sea repentino, pero le gustaría que los guiara hacia el taller. Eris les pregunta si no estarán cansados por el largo viaje y les dice que preparará una habitación por lo que debían descansar hoy. Miss le dice que necesitan comenzar la producción en masa de elixires de inmediato. La chica quedó impactada cuando mencionaron la producción en masa de elixires y el capitán de la guardia dice que es la medicina que ella bebió hace un momento. Eris se sorprende a esta revelación y Tini le dice a su hermano que tal y como dice la doncella podrían descansar ahora, ya que acababa de usar la alquimia en la ciudad hace un momento. Miss le responde que esta ciudad está al borde del colapso y no es momento de descansar, ya que con su alquimia va a salvar a Belgrado, y así finaliza el capítulo 5. En el capítulo 6 empezamos el segundo volumen, donde nuestro prota nos narra que su hermana defendía al reino como el dragón guardián Valitra, ya que cuando trató su enfermedad con la alquimia los efectos secundarios la convirtieron en un dragón. Sin embargo, los reyes no lo creyeron y lo exiliaron a la remota ciudad de Belgrado. Pero esa ciudad estaba llena de infectados de la peste negra, por lo que usando su alquimia él va a salvar Belgrado.
Ahora continuando la historia donde nos quedamos, Eris le dice a nuestro prota que entiende la situación y les guiará al taller de alquimia que está adentro de la mansión y esta información sorprendió a nuestro prota. El capitán de la guardia dice que va a regresar a patrullar la ciudad y le dice a Eris que va a dejarle el resto a ella. Y así se despide el capitán de la guardia. Eris empieza a guiar a nuestro prota y a Tini por la mansión hasta que llegan a una escalera secreta detrás de un librero y luego llegan a una puerta y Eris dice que este es el taller de alquimia. Sin embargo, al abrir la puerta una nube de polvo llegó y empezaron a toser. Eris se disculpa ya que le prohibieron entrar sin permiso por orden del anterior señor y la limpieza de este sitio no está completa. Miss dice que no limpie ya que podría haber objetos peligrosos aquí y como el señor ya no está no pueden evitarlo, por lo que quiere revisar el inventario de pociones pero antes de eso deberían limpiar un poco. Sin embargo, la atención de nuestro prota cambió a Eris quien empezaba a desvestirse y nuestro prota le pregunta el por qué está quitándose la ropa tan de repente. Eris ya sin su atuendo de sirvienta le pregunta si no la golpeará con un látigo o algo por el estilo, y en esta imagen podemos notar las cicatrices que lleva la chica en su cuerpo. Miss sonrojado y nervioso le dice a la chica que nunca haría algo así y esto sorprendió a Eris. Miss le pregunta si el antiguo señor hacía eso. Eris le responde que sí y las otras sirvientas también eran tratadas de esa manera por lo que pensaba que eso era algo natural. Miss le devuelve su ropa y le dice que él jamás haría algo así. Lo cual sorprendió a Eris otra vez. Miss le dice que si alguien tratara así a Eris de esa forma le daría un buen regaño. Sin embargo, Tini se dirige a Eris mientras ésta se está vistiendo, y le dice de una manera aterradora y yandere que aunque su hermano sea el mejor hombre del mundo no haga más cosas raras de ahora en adelante. Eris le dice que jamás sería tan atrevida y a Tini le parece bien. Miss en ese momento le pide a su hermana que le deja a ella la limpieza y ella le dice que sí, pero Eris les pide que la dejen encargarse de la limpieza. Tini le dice que está bien y que solo debe mirarla por lo que rápidamente activa su almacén infinito y luego usa magia de viento para succionar todo el polvo, la suciedad y algunas otras cosas. Y al final toda la habitación quedó impecable. Eris está sorprendida porque toda la suciedad desapareció. Tini le dice que entonces va a empezar a sacar los objetos que absorbió y le pregunta a Eris si pensó que los objetos desaparecieron y luego reaparecieron o si acaso esto es algún tipo de magia. Tini le explica que la magia que absorbió antes fue magia de viento pero lo que se almacenó es el poder del artefacto mágico creado por su hermano, haciendo referencia al brazalete en forma de triángulo que tiene en el brazo. Eris dice que nunca había oído hablar de un artefacto tan fantástico y Tini presume que es único en el mundo. Tini dice que su hermano también ha creado varias lanzas mágicas, espadas mágicas y una variedad de elixires espirituales, por lo que ha creado muchos objetos mágicos e incluso el unicornio que está afuera fue creado por su hermano y esto emocionó a Eris. Eris ha oído que la familia ducal de Windsor son descendientes del gran alquimista Paracelso. Por lo que le pregunta a nuestro prota si no sería el poder de Miss mucho más grande que el de Paracelso. Sin embargo, nuestro prota tiene un recuerdo de cuando su hermana estaba enferma y dice que eso no es cierto, ya que todavía es muy inexperto, y rápidamente le llegan los recuerdos de Vietnam. Pero Tini lo saca de sus pensamientos preguntándole si está bien que ponga el caldero de alquimia aquí y él dice que está bien, pero rápidamente le pregunta a la chica si no es muy diferente al de antes. Miss en ese momento se da cuenta y le pregunta si no es el caldero de alquimia de su padre. Tini dice que en realidad lo trajo antes de partir a este lugar y es una historia un poco larga. Ahora tenemos un pequeño flashback donde Tini literalmente entra al taller del padre de nuestro prota y este se sorprende al ver a Balitra aquí. Tini agarra el caldero de su padre y este literalmente se lo ofrece. Y volviendo al presente, Tini le explica que así sucedieron las cosas y nuestro prota le dice que no fue tan largo como pensaba. Miss dice que entonces no hay problema pero Eris se confunde al escuchar el nombre de Balitra. Eris pregunta qué significa esto y le pregunta a nuestro prota si Tini es su hermana. Tini dice que en realidad ella es el dragón guardián Balitra y esto dejó impactada a Eris y Tini le dice que no puede transformarse aquí así que no es necesario que le crea de inmediato ya que lo entenderá más adelante. Miss por otro lado empieza a enumerar los diferentes materiales que hay en el taller pero no hay nada útil en este momento y casi no tiene pociones almacenadas, por lo que se pregunta si no hay nada que pueda hacer. Sin embargo sus pensamientos son interrumpidos por Mina la gata. Eris le dice a su gata que no puede venir hasta aquí y nuestro prota dice que esta criatura es bastante apegada a Eris, y en eso una idea le llegó a la cabeza. Miss le pregunta a Eris si sabe que está causando la peste negra que está afectando a varias regiones y ella le responde que no sabe los detalles pero ha oído que se trata de un pájaro. Miss le dice que en realidad es causado por las ratas y como Mina es una criatura muy inteligente que los ha guiado para que puedan ayudarle.
Por lo que quiere hacerle una propuesta difícil a Eris y si no le gusta puede rechazarla, y es que con su alquimia podría hacer que Mina evolucione a una bestia sagrada. Eris le dice que por supuesto y si Mina no lo desea lo dejará. Miss le explica que para ser honesto la tasa de éxito de su alquimia no es del 100% y en el caso de los seres vivos si fallan podrían convertir a Mina en un monstruo, pero incluso si se convierte en un monstruo le promete devolverla a su estado original. Eris se queda pensando un segundo y dice que sería mentira decir que no está preocupada. Pero Eris le dice que confía en su nuevo maestro y nuestro prota ve determinación en sus ojos. Miss le agradece y le dice que ahora le toca a Mina, por lo que le pregunta a Tini si puede hablar con ella y ésta le responde que sí. Tini procede a hablar con la gata. Miss le explica a Eris que su hermana puede entender el lenguaje de los monstruos y los animales y Eris dice que eso es envidiable ya que ella también quiere hablar con Mina. Tini les dice que Mina le respondió que haría cualquier cosa para ayudar a su madre. Eris sorprendida le pregunta si Mina la considera su madre y Tini le responde que parece que está agradecida por haberla recogido hace 3 años y esto pone muy feliz a Eris. Miss piensa que ambas confiaron en él y ahora es su turno. Y recuerda que cuando creó al unicornio ya era una leyenda pero lo que va a hacer ahora es algo aún más único y es algo que ni siquiera está en los relatos, por lo que le tiembla la mano de solo pensar si será capaz de hacer esto, pero luego Tini agarra su mano haciendo que le preste atención. Ella le dice que si es su hermano está segura de que lo conseguirá y ella también confía en él, por lo que con su determinación renovada dice que va a hacer una evolución de la bestia sagrada, y así finaliza el capítulo 6. En el capítulo 7 empezamos viendo una portada que es un muy buen fanservice de Eris en traje chino, pero volviendo a la historia vemos a nuestro protagonista trabajando en su caldero y le pide a su hermana una solución alquímica la cual rápidamente la aplica. Luego empieza a activar su alquimia y en eso le pide al gato de Eris que entre en una solución alquímica, el gato con determinación salta al caldero y en eso nuestro prota activa la evolución de la existencia de rango triple S y hubo un gran resplandor en la habitación, y en eso una voz del caldero se escucha diciendo que el agua está muy caliente. Esta era Mina la cual, al salir del caldero, se nos muestra que se ha convertido en una bestia sagrada de rango triple S, y ella está quejándose porque la sustancia del caldero se le metió en la boca. Pero Eris en ese momento le pregunta a Mina si la entiende, en eso Mina la abraza diciendo que por supuesto entiende a su madre y le agradece por siempre hacer comidas deliciosas para ella y le dará las gracias. Eris está feliz por esto y en ese momento nuestro prota aprovecha para preguntarle algo a Mina, si podría erradicar a todas las ratas de este pueblo ya que las pulgas transportadas por las ratas son la causa de la peste negra. Las chicas se sorprenden por esta información y en eso Mina dice que lo hará, y en eso la bestia sagrada activa su habilidad de maestro de los gatos y de repente salieron muchos gatos de la nada, en eso las chicas se preguntan de dónde salieron todos estos gatos. Mina les explica que estos son los gatos invocados por su habilidad, y en eso les da órdenes a los gatos, y la orden claramente era exterminar a todas las ratas. Miss piensa que con esto se detendrá la propagación de la peste negra y después de eso deben conseguir las pociones para hacer elixires. Mientras tanto en el castillo del reino la princesa de este llama a su padre el cual le pregunta qué es lo que pasa a la princesa Lucy y que no se enfade. Lucy le pregunta por qué no ha visto a Miss en varios días. En eso el rey le dice que fue exiliado del país y esto impactó a la princesa. En eso la princesa piensa que no le extraña que no hayan visto a Valitra. La princesa le pregunta a su padre qué piensa hacer sobre defender este país si los ataca un país enemigo, y le pregunta dónde está el dragón Valitra ya que esa chica no era la que estaba protegiendo el país, y en eso la princesa le dice a su padre que fue nuestro prota quien los protegía. El rey se frustra por lo que acaba de escuchar, y le dice a la princesa que las recientes invasiones del Imperio Milding también fueron prevenidas y la única razón por la que los monstruos no han atacado este país es por la presencia del dragón Valitra por lo que le pregunta por qué estaría Miss involucrado en esto. La princesa le dice que la razón de esto es que Valitra es una bestia mágica artificial creada por nuestro prota y por lo tanto si él no está aquí no hay razón para proteger el país. El rey le dice que nuestro prota mencionó algo parecido y la princesa le pregunta entonces el por qué fue exiliado. El rey ya molesto le pregunta si en verdad cree tal historia ya que nuestro prota es tan incompetente que ni siquiera puede crear una poción por lo que no hay manera de que alguien como Valitra haya sido producido por tal fracasado. El rey se calma y le dice a la princesa que probablemente se esté comportando así por los sentimientos permanentes hacia su ex prometido y que su declaración actual es un insulto para Valitra. La princesa le pregunta a qué se refiere con ex prometido y el rey le dice que como exiliaron a mí se le concedió un reemplazo, el cual era su hermano Alfred. La princesa Lucy piensa que la causa de todo esto sin duda es Alfred que intenta tomar el control del país.
La princesa dice que preparará su viaje y el rey le pregunta a dónde piensa ir. La princesa le dice que irá a Belgrado ya que también perseguirá a Miss. El rey con severidad le dice que no se le permitirán actos tan egoístas. La princesa le dice que no son por razones egoístas ya que deben traer de vuelta a Balitra o este país será destruido, ya que como princesa actuará para proteger a este país. El rey intenta decirle que si incluso lo que dice Miss es cierto los hechos se aclararán. La princesa con severidad le pregunta si acaso va a esperar hasta que sean atacados por monstruos u otro país y en eso el rey a regañadientes se queda callado. La princesa sin más sale de la habitación del trono. Pero mientras caminaba por los pasillos del palacio alguien se cruza en su camino. Este era Alfred el cual le pregunta a dónde va. La princesa le dice que irá a Belgrado porque va a ir a recuperar a su prometido y Alfred sorprendido le pregunta qué está diciendo ya que ahora él es el que está comprometido con ella. La princesa molesta le dice que su único prometido es Miss y le dice a Alfred que se quite de su camino llamándolo tonto. Alfred a regañadientes insulta a nuestro prota y piensa que no sabe cómo escapó del culto de Balitra que envió tras él, y aunque lo mando a volar, sigue metiéndose en su camino, pero ahora hará todo lo necesario para eliminarlo y aquí se nos revela al segundo yandere de la historia. Y así se finaliza el capítulo 7. En el capítulo 8 vemos a Eris recolectando verduras en el huerto, luego canta feliz mientras regresa a la mansión diciendo que su cuerpo se siente muy bien que parece mentira que haya sufrido por la peste negra. También Eris nos dice que han pasado 2 días desde que nuestro prota y su grupo llegaron a la ciudad de Belgrado, y ahora esta ciudad está volviendo a la vida gradualmente, ya que las ratas que estaban propagando las bacterias de la peste negra, eventualmente desaparecerán de la ciudad debido a los gatos invocados por Mina, y que además el próximo desafío parece ser conseguir pociones que sirvan como ingredientes para hacer elixires, pero con mi seguro encontrarán la manera de manejarlo y lo único que puede hacer ahora es servirle, por lo que se asegurará de que reciba una comida deliciosa. Pero la chica no solo desea servirle en necesidades diarias sino también hacerle el honor de satisfacer sus necesidades nocturnas, pero Eris rápidamente saca esos pensamientos de su cabeza. En ese momento sin que se lo esperara la chica es agarrada por detrás por un sujeto misterioso. Este sujeto le ordena que no luche ya que tiene a su madre bajo custodia y si quiere salvarla tendrá que poner algo en la comida de Miss Windsor. Eris al ver el frasco se da cuenta de que se trata de veneno y el asesino le dice que esto no es una broma y le pregunta si quiere salvar a su madre. En eso llega otro asesino pero la chica se da cuenta de que no hacen sonido sus pasos y se pregunta si es ¿acaso algún tipo de hechizo silenciador? El asesino de lentes le muestra una herramienta mágica que puede mostrarle lugares distantes y le dice a Eris que se fije bien quién aparece en ella. En eso Eris ve a su madre encadenada a una silla y empieza a derramar lágrimas. El asesino de lentes le dice que si hace lo que le ordenan liberará a su madre. Los asesinos le dicen que ella es libre de negarse, pero su madre será el alimento de una bestia mañana. Eris piensa que aún así envenenar a su amo, a una persona que salvará a mucha gente que sufre de la peste negra de ahora en adelante y no puede ni pensar en interferir con eso. Uno de los asesinos al ver la determinación de Eris, decide cambiar de táctica y dice que van a eliminar a Eris ya que si no hace lo que le ordenan no vale nada para ellos. Eris ruega por piedad, pero en eso alguien irrumpe en el lugar. Este era nuestro prota acompañado de Tini y Mina, y este les ordena a los asesinos que liberen inmediatamente a Eris y los asesinos notan que su objetivo está enfrente de ellos. Los asesinos se sorprenden porque han notado su presencia y Tini les dice que si pensaron que habían borrado por completo su presencia están equivocados ya que los gatos esparcidos por esta tierra les informaron inmediatamente. Uno de los asesinos dice que si los atrapan no hay nada que puedan hacer y su compañero dice que solo tienen que acabar con nuestro prota directamente. Eris piensa que su maestro es solo un alquimista por lo que no puede igualar a un asesino profesional en batalla, por lo que le pide a nuestro prota que debe huir pero en ese instante recibe un corte. Eris cae herida lo cual ocasionó la ira de Mina y Miss. El asesino de lentes le dice que no se muevan ya que si valoran la vida de Eris ambos deberán quedarse atrás. Nuestro prota dice que él es el objetivo y le pregunta quiénes son ellos, aunque Tini dice que probablemente esto es obra de Alfred ya que su hermano debe ser una gran molestia para él. Miss molesto dice que, aunque sea su hermano involucrar a personas sin familia es algo que no puede perdonar. Los asesinos dicen que no tienen tiempo para habladurías y le ordenan a nuestro prota que bajen sus armas. Eris le suplica que no haga caso, pero nuestro prota decide tirar su espada, y mientras lo hace el asesino aprovecha la oportunidad. Sin embargo, lo que nadie se esperaba, es que Miss le ordenó a su espada para que se activara lo que ocasionó que una enorme descarga eléctrica paralizara a los asesinos.
Esto dejó completamente incapacitados a los asesinos y en una posición precaria. Eris le pregunta a nuestro prota qué fue eso, y él le contesta que el arma que tiene está especializada en someter a los enemigos sin matarlos y aquí se nos revela que se llama espada de paralización de rango triple S. Tini en ese momento felicita a su hermano mayor ya que ni siquiera tuvo que actuar en lo absoluto. Mina aprovechó para abrazar a Eris, y mientras babeaba a Eris nuestro prota le pregunta si la chica está bien y ella le responde que está bien, pero su madre fue tomada como rehén. En ese momento Tini revisó la bola de cristal, y dice felizmente que ha rastreado la magia para localizar el escondite de los ladrones y mientras rescatan a los rehenes aplastarán a los asesinos completamente. Ahora en esta traducción nuestro prota llama a su sirvienta Elise. Pero volviendo en esta historia nuestro prota le pide a Elise que por favor le espere y ya que definitivamente salvara a su madre y le pide a Mina que cuide de ella, Elise le pregunta si en verdad puede hacer eso. Tini le dice que no hay nada que su hermano y ella no puedan hacer por lo que debe esperar con tranquilidad. Elise con lágrimas en los ojos les pide que por favor salven a su madre, en eso nuestro prota subido a la espalda de Tini transformada en Valitra deciden ir a la guarida de los bandidos. Mientras volaban nuestro prota le pregunta dónde está el escondite a Tini y ella le responde que en un castillo en ruinas escondido en el bosque del norte. Miss le dice que se dirija allá a toda velocidad y su hermana acata la orden. Y así se finaliza el capítulo 8. En el capítulo 9 se nos da una portada de la princesa Lucy haciendo una maleta apresuradamente. Pero volviendo a la historia vemos que nuestro prota y su hermana volaban a toda velocidad para salvar a la madre de Elise. Tini dice que afortunadamente la base enemiga estaba en su territorio y esto sorprendió a nuestro prota, el cual se pregunta si acaso logró controlar a los monstruos de la zona en tan solo 2 días. Tini le dice que hay duendes y dragones viviendo cerca de su destino y les ordenó que fueran usando su telepatía. Miss le agradece y le dice que ataquen lo suficiente para llamar su atención sin eliminar a la gente y su hermana acata la orden. Por otro lado en la base enemiga podemos ver a muchos monstruos atacando el lugar, los bandidos se sorprenden porque de repente duendes irrumpieron el castillo y alguien dijo que debían escapar. Sin embargo en ese momento miran hacia arriba y notan que hay muchos dragones arriba suyo, al ver la situación en que todos estaban rodeados decidieron ir adentro para escapar, pero cuando se adentraron vieron que los duendes habían acabado con el resto de los bandidos, y en eso vemos que estaban defendiendo a su rehén, el cual era la madre de Elise y todo esto era visto por Tini gracias a sus poderes telepáticos, la cual le dice a su hermano que todo fue llevado a cabo, y este le dice que vayan directo a salvar a la madre de Elise. En eso vemos como Tini entra destrozando los muros del castillo, los duendes vitorean felices de que el dragón Valitra ha llegado y los bandidos se sorprenden por esto y se preguntan si en verdad se trata de Valitra. Por otro lado, vemos a nuestro prota bajando al suelo. Y mientras su hermana se transforma otra vez en su forma pequeña Miss ve a la madre de Elise tirada en el suelo protegida por una barrera de los escombros, por lo que decide ayudarla y rápidamente la desata, pero esta le dice que se olviden de ella y salven a su hija Elise. Miss le dice que su hija está a salvo y han venido a rescatarla en petición de ella. En eso los bandidos se preguntan quién es esta gente y a dónde fue a parar Valitra. En eso nuestro prota le da a beber a la madre de Elise una poción, la cual cura todas sus heridas y aunque estaba sorprendida le pregunta a nuestro prota si acaba de beber un elixir, y luego se disculpa ya que usó algo tan valioso en ella. Tini de manera presumida le dice que su hermano tiene un nivel de alquimia tan alto que mientras tenga los materiales hacer un elixir es igual a hacer un jugo para él por lo que no debe preocuparse. Los bandidos por otro lado al enterarse de que se usó un elixir se sorprenden ya que solo deberían haber 7 en este mundo pero rápidamente no les importan el elixir en absoluto, ya que enfrente suyo está Miss Windsor, su objetivo, por lo que desesperadamente uno de ellos salta al ataque diciendo que si lo elimina tendrá suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de su vida, pero su codicia le costó caro, ya que Tini lo detiene, y rápidamente le da una patada que lo manda a volar pero los demás bandidos aprovechan la oportunidad para atacarla, pero nuestro prota bloqueó el golpe, sin embargo el bandido con un movimiento rápido desarmó a Miss, lo que lo dejó expuesto a un ataque, que es rápidamente bloqueado por su hermana, y en eso Miss activa la habilidad de su espada paralizando a otro de los bandidos, y en eso el último de los bandidos que iba a atacar a nuestro prota fue derrotado por Tini. Y así todos los bandidos habían sido derrotados. Uno de ellos se pregunta qué era aquella espada mágica ya que había escuchado que nuestro prota era inútil como alquimista, y también se pregunta quién es la niña que está al lado de él que tiene una fuerza increíble. Tini de manera sombría se le acerca y le dice que es un ser increíblemente desagradable. Tini decide preguntarle quién es su empleador, pero el asesino, aunque muerto de miedo le dice que no hay manera de que le pueda decir,
Pero Tini con ojos aterradores le da 10 segundos, y si en 10 segundos no responde hará que los duendes que atacaron jueguen con ellos, y eso asusta a los bandidos y dejar en shock a Miss. Los bandidos asustados dicen que lo dirán, pero Tini sigue contando, hasta que los bandidos dicen que su empleador era Alfred Windsor. Nuestro prota se sorprende por la noticia. Miss dice que no puede creer que su hermano llegara tan lejos e involucrara a otros con tanta crueldad, y como su hermano mayor necesita encarar a su hermano, su hermana piensa lo mismo, pero de diferente manera. Tini con una cara aterradora dice que va a convertir el país en cenizas y su hermano le dice que no tiene que ir demasiado lejos. Miss le dice que lo mejor será que envíe un mensaje para advertirles a los de la capital y no lo dejará pasar la próxima vez. Tini decide hacerle caso a su hermano, sin embargo, le ordena a los duendes que puedan hacer lo que quisieran con los bandidos y uno de ellos asustado le dice que eso no es lo que acordaron. Tini les pregunta quién hizo aquella promesa y ellos le dicen que fue ella. Luego la chica con una sonrisa tierna dice que hará que los duendes que atacaron jueguen con ellos, y los duendes sin pensársela se abalanzan sobre ellos. Al final parece ser que solo les hicieron travesuras. Nuestro prota miraba esto sintiendo lástima por los bandidos y en eso llega un duende con noticias. Tini le pregunta de qué se trata y el duende le explica que había muchas pociones y comida en el almacén del castillo y le pregunta qué quisiera hacer con ellas. Miss se sorprende al ver muchas pociones. Y Tini dice que estos bandidos seguramente estaban deteniendo la distribución de pociones en Belgrado y Miss dice que de todos modos pueden hacer muchos elixires con esto. Nuestro prota le pregunta al duende si pueden transportar todo esto a Belgrado y el duende le dice que obedecerá al rey demonio de las sombras. Nuestro prota se pregunta si también este apodo se está extendiendo entre los duendes, pero luego olvida eso ya que con esto tiene un plan para resolver la peste negra. Y así se finaliza el capítulo 9. En el capítulo 10 vemos a la princesa saliendo del reino de Elfasia, pero en eso su mayordomo la detiene preguntándole si en verdad va a ir a Belgrado. La princesa dice que sí, ya que definitivamente traerá a Miss por el bien de este país, y el mayordomo le pregunta si acaso no puede llevar más guardias. La princesa le responde que su protección puede ser mínima ya que a la ausencia del dragón guardián Balitra de esta tierra recientemente los monstruos de rango S se han vuelto más activos y sería mejor tener más soldados para proteger este país. Además se vuelve más seguro su viaje a medida que se acerquen a Belgrado. El mayordomo se despide de la princesa. Por otro lado, podemos ver que alguien la observaba. Este era Alfred, el cual tenía una mirada de ultratumba y se sorprende al ver que la princesa sí fue a Belgrado y destruye la mesa llena de ingredientes químicos con ira. Alfred molesto grita que no puede creer que la princesa en verdad le guste su hermano, el cual es una basura que ni siquiera puede hacer una poción. Luego de eso se calma un poco y con una sonrisa sombría dice que cuando la princesa llegue a Belgrado será demasiado tarde ya que Miss probablemente ya esté muerto gracias al asesino que envió tras él. Y luego ve si puede ganarse a la princesa, que regresa desesperada. Seguro Lucy recuperará el sentido y entonces será suya para hacer lo que le plazca con ella, y luego de eso también el país será suyo. Pero en ese instante nota que algo se acercaba. Y sin que se lo esperaba alguien lanzó a varias personas atadas en su taller y Alfred se pregunta quiénes son estos tipos, pero al verlos detenidamente se da cuenta que son los asesinos que había contratado y se pregunta si acaso es obra de nuestro prota. En eso uno de los asesinos tenía algo metido en su boca y Alfred toma el pergamino preguntándose qué es este trozo de papel. En la carta Miss le dice a Alfred que deje de involucrar a personas inocentes y si intenta hacer un movimiento de nuevo no se contendrá esta vez. El asesino se disculpa con Alfred ya que ellos fueron arrasados por completo y Alfred no se esperaba esto. Luego de ser liberados los asesinos le cuentan a Alfred que los guardias fueron atacados por una horda de monstruos y entonces una mujer se transformó en Balitra, la cual era increíblemente fuerte, y Alfred se pregunta si esta información es cierta, por lo que se pregunta si es algún tipo de magia mimética y también se pregunta de dónde sacó tantos monstruos, por lo que se pregunta si nuestro prota contrató a un domador de primera. El asesino le pide ayuda y este lo manda a callar de un golpe. Luego de eso decide acabar con la vida de todos sus asesinos. Y luego usó su herramienta mágica de comunicación de rango A, con la cual decidió comunicarse con un grupo de personas que parecían ser mercenarios. Estos deciden preguntarle a Alfred qué necesita, y este le pregunta cuánto tiempo tardarán en llegar a Belgrado y este le dice que tardarán al menos 2 días. Alfred dice que la princesa tardará al menos 5 días en llegar y decide ordenarles algo a los mercenarios, lo cual es invadir la ciudad de Belgrado y quemar todo hasta los cimientos. El mercenario jefe, sorprendido por la orden, le pregunta si acaso Belgrado no es una ciudad que pertenece al reino.
Alfred les dice que no entren en pánico ya que esta es una decisión tomada por el gobierno del reino y han recibido información de que la ciudad está planeando una rebelión contra este, por lo cual les dice que aniquilen a todos los residentes y que no dejen ningún tipo de testigos y se aseguren de culpar a los monstruos durante la limpieza para que sea una aniquilación total. Por lo que pueden atraer a la gente del pueblo con una falsa sensación de seguridad y eliminarlos. Alfred dice que deben asegurarse de usar el equipo que les proporcionan a los soldados del reino y dirán que era un monstruo robando objetos de valor por lo que pueden hacer lo que quieran. El jefe de los mercenarios dice que entiende la orden y con eso cierra las comunicaciones. Alfred con una sonrisa maniática dice que esos tontos mercenarios creyeron tan fácilmente cuando mencionó el gobierno del reino, además de que la peste negra debe estar propagándose y los mercenarios eventualmente también encontrarán su fin. Sin embargo, lo que dijeron los asesinos sobre la chica que se transformaba en Valitra, la cual era increíblemente fuerte, por lo que tiene curiosidad por los que están imitando a Valitra, por lo que debería tomar precauciones adicionales. Más tarde baja a lo que parece ser un calabozo y un guardia le pregunta por qué está en un lugar como este. Alfred lo saluda y le pregunta si deberían dejar salir a hacer ejercicio a las criaturas que tienen ahí, ya que sería cruel mantenerlos encerrados todo el tiempo. Cambiando de escena, podemos ver a nuestro prota curando a más gente de la peste negra y todos le agradecen por esto. Mis pregunta si acaso ha curado a toda la ciudad de Belgrado y su hermana le dice que parece que le sobran elixires. Miss dice que es mejor tener una provisión en caso de una decaída y por seguridad de ellos también deben beber de los elixires, pero en ese momento Tini interrumpe a su hermano. Y quiere mostrarle que todo el pueblo está repleto de gatos y Belgrado se ha convertido completamente en un sitio lleno de gatos, y aquí vemos que los gatos tienen hasta puentes para cruzar a otros techos. A Tini le gusta tener tantos gatos lindos a la vista y nuestro prota dice que hay incluso más gatos que personas y con tantos deberían ser capaces de deshacerse de todos los ratones y así poder eliminar la causa de la peste negra. Y en ese momento llega Mina, la cual dice que está feliz de está rodeada de tantos gatos. Mientras caminan, Tini dice que es difícil creer que esta ciudad estuvo al borde de la muerte por la peste negra y como esperaba de su hermano mayor resolvió todo. Tini le dice que no espero que su respuesta fuese tan rápida y precisa y sus habilidades como señor de la ciudad son de primera. Ni se pregunta si eso será cierto y dice que su hermana solo lo está adorando demasiado. Tini abraza a su hermano con cariño, pero uno de sus cuernos apuñala el rostro de Miss. La chica se retira y nuestro prota le dice que de todos modos el próximo problema es la escasez de comida y por ahora se las arreglan con lo que encontraron en el escondite de los bandidos la última vez. Además reactivó los comercios que estaban estancados y Tini dice que tiene razón. Miss piensa que alguien debe haber estado cortando deliberadamente la distribución de comida y esto es bastante problemático. Pero en ese momento llega a que jefe el soldados diciendo que han terminado de distribuir los elixires, pero en ese momento notamos que en el carruaje había traído muchas mujeres. Miss pregunta qué pasa con la gente que trae y el jefe de la Orden de los Caballeros dice que todas están ansiosas por conocerlo y expresarle su gratitud y aquí vemos como las mujeres con ojos depredadores saltan del carruaje, y todas tienen la intención de agradecerle a su manera a Miss, ya que están agradecidas por la poción milagrosa que hizo y otras le agradecen por haberle salvado la vida. Una de las mujeres dice que debe ser la reencarnación del legendario alquimista Paracelso y Tini con orgullo dice que así es su hermano, pero las mujeres aparentemente tenían otras intenciones, y una de ellas toma la mano de Miss diciéndole que hará lo que sea que le pida y pone su mano en su personalidad. Al ver esto Tini rápidamente aleja a su hermano de la mujer y como si fuese un gato defendiendo su territorio les dice a las mujeres que su hermano mayor es suyo y que no se entrometan de formas extrañas, por lo que les pregunta a las mujeres si le entienden. Mientras Tini defiende su territorio nuestro prota le explica al jefe de los caballeros que solo para estar seguros los líderes de los caballeros deberían beber un elixir de nuevo ya que entraron en contacto con los infectados, al distribuirlos a todos en el pueblo. Pero mientras estaba explicando algo destruyó el edificio que estaba al lado con una fuerte explosión. Los ciudadanos corrían para evitar ser aplastados por el edificio y en ese momento Mina de una patada salva a los ciudadanos, los cuales celebran ser salvados, pero Mina destruyó otro edificio sin querer. Miss se preocupa porque la ciudad está en llamas, pero su hermana le dice que esto es un ataque por magia y el enemigo no es un monstruo, y aquí vemos a varios hombres salir del humo. Tini dice que sus enemigos son humanos. En ese momento el jefe de los caballeros se da cuenta de que la armadura de los mercenarios proviene del reino de Elfasia. El viejo le pregunta si acaso intentan quemar esta ciudad para evitar la propagación de la peste negra y les intenta decir que la ciudad ya está curada.
Sin embargo, atacan al viejo en medio de su explicación y Tini bloquea el ataque. Nuestro prota piensa que el rey sabe que fue quien lo envió a esta tierra y no hay manera de que tantos soldados vinieran apresurándose. Tini por otro lado le pregunta a su hermano si acaso estos hombres están bajo las órdenes de Alfred y nuestro prota le dice que supone que debe ser así. Tini con una expresión monstruosa dice que le había advertido a Alfred que no debía ponerle una mano encima a su hermano. Y así se finaliza el capítulo 10. En el capítulo 11 vemos que Tini se había transformado en su forma de dragón y los mercenarios al verla se preguntan si es el dragón guardián Valitra. Y no solo eso, ya que atrás de nuestro prota además de los caballeros aparecieron muchos monstruos y la bestia sagrada Mina. Miss le dice a su hermana que primero quiere investigar los antecedentes por seguridad y ella le responde que entiende por lo que va a usar suficiente poder para evitar la aniquilación total. Mientras tanto con los mercenarios, el líder les dice a sus hombres que no vacilen ya que seguramente es un dragón falso creado por magia ilusoria, ya que de ninguna manera el dragón guardián del reino puede estar en un lugar como este. Luego les dice a sus hombres que los habitantes de este pueblo son traidores y los eliminarán a todos sin excepción. Mientras los mercenarios avanzan, el capitán de los caballeros le dice a nuestro prota que espera sus órdenes, ya que ellos, los caballeros de Belgrado, servirán a su señor, y Miss da la orden de atacar. Y así tanto monstruos como caballeros se lanzan al ataque, y en eso vemos a Mina atrapar una flecha y el capitán de los caballeros se enfurece. Los mercenarios también se lanzaron al combate y las armas empezaron a chocar. El líder de los mercenarios mandó al escuadrón de magos lanzar un ataque a gran escala contra Tini, y cuando lo hacen, Mi se preocupa por su hermana, pero sin que nadie se lo esperara ella literalmente se tragó el ataque mágico. El escuadrón de magos de los mercenarios vio que su ataque no hizo ni un solo rasguño y esto no puede ser nada bueno. Tini ataca a los magos con unos rayos que salen de sus ojos dejándolos fuera de combate. Mina también se lanza al ataque y cuando alguien quería darle un hachazo rápidamente lo ataca con su puño de gato, y aunque parezca que no le ha hecho nada rápidamente el mercenario cayó dormido. Mina dice que este pueblo está protegido por ella y los demás y los mercenarios se preguntan quién es este gato monstruoso. Mina esquiva el ataque de un mercenario, pero cuando este quería volver a atacarle alguien sostiene su mazo. Este era un cíclope que literalmente lo alzó con facilidad y luego con su mazo lo mandó a volar y los demás mercenarios se asustaron por los cíclopes que se acercan. Uno de los cíclopes les dice a los mercenarios que no pueden pasar más lejos de aquí. Los mercenarios asustados se preguntan qué hace un monstruo de rango A en un pueblo como este. El cíclope les dice que son leales sirvientes a Valitra y el rey demonio de las sombras Mis. El arquero que había disparado antes se preparaba para eliminar a uno de los cíclopes, pero rápidamente Tini se come su brazo izquierdo. El líder de los mercenarios dice que deben derrotar primero a nuestro prota, pero al ver que uno de sus hombres está tirado en el piso nota la enorme sombra que tiene enfrente. Tini le pregunta al líder si este dolor le hace sentir como si se muriera. Uno de los mercenarios dice que no hay forma de ganar y el líder de estos mientras saca unas alas de su espalda dice que hay que tomar la retirada. Mis al ver esto, les ordena a todos que deben atrapar a los mercenarios y no deben dejar que el líder se escape. Y luego vemos que su unicornio se le acerca y nuestro prota entiende lo que quiere hacer. El líder de los mercenarios al voltearse y ver que nuestro prota monta un unicornio se sorprende, y rápidamente usa uno de sus hombres para impulsarse al cielo y escapar, pero su risa le duró poco ya que fue interceptado muy rápido, y luego nota que está completamente rodeado. Miss le dice que por el delito de atacar a Belgrado pagará por esto, y luego activa su espada, y un ataque eléctrico traspasó al líder de los mercenarios, y este completamente quemado cae al suelo. Todos celebran por la victoria y dicen que su señor Miss ha derrotado al líder enemigo. Tini de manera soberbia dice que esto es natural, ya que con nuestro prota y ella no hay nadie en este mundo que pueda derrotar a este ejército. Sin embargo, alguien interrumpe la celebración con una risa. La voz dice que parece que su hermano mayor ha reunido un equipo impresionante, y tanto los cíclopes como Mina y los caballeros se sorprenden por lo que ven en el cielo. Obviamente se trataba de Alfred y este mientras estaba sobre una quimera monstruosa le pregunta a su hermano si todavía es el hijo mayor del duque Windsor. Y así se finaliza el capítulo 11. En el capítulo 12 vemos que el enfrentamiento entre los hermanos Windsor está por comenzar. Alfred ve la situación desde lo alto y se pregunta si esta es la falsa Valitra. Alfred soberbio dice que, frente a él, esa falsedad no tiene ninguna oportunidad. Tini veía lo que estaba a punto de suceder, y cuando Alfred estaba por atacar Tini protege a Miss. Alfred activa su arma y la lanza contra Tini, pero el ataque traspasó el hombro de uno de los cíclopes y destruye un edificio. El cíclope cae herido y Miss se sorprende por eso, por lo que procede a tirarle una poción al cíclope.
Alfred se pregunta si acaso ha estropeado los controles y mientras activa su herramienta mágica dice que tiene una potencia increíble. Luego la lanza que Alfred había lanzado se mueve hacia nuestro prota, pero Tini bloquea el ataque y el arma regresa a Alfred. Nuestro prota les dice a todos que retrocedan ya que este será su oponente y el de Tini. El capitán de los caballeros sigue la orden y le desea victoria en su combate. Miss y su hermana van volando hacia donde Alfred. Al llegar Alfred le pregunta a su hermano si está asustado, luego le pregunta si acaso sabe qué es esta lanza, y le dice que es el arma más fuerte e invencible del reino que puede perforar hasta las escamas de dragón, y sumado a eso tiene una quimera sintetizada a partir de múltiples bestias mágicas por lo que no tienen ninguna oportunidad de ganar. Tini dice que honestamente está sorprendida, y le pregunta si de verdad planea retarlos con armas y monstruos así. Alfred dice que la falsa Valitra tiene voz de mujer y piensa que debe ser algún tipo de magia ilusoria y que puede ver a través de todo. Miss le pregunta a Alfred si puede hacerle una pregunta, y esta es si él no se da cuenta de que hay mucha gente inocente que vive en este pueblo. Alfred frustrado dice que este lugar de encuentro es para niños infectados con la peste negra. Miss le pregunta si llamó bastardos infectados con la peste negra a los habitantes de Belgrado, por lo que le pregunta a Alfred si Tini también fue una porquería para él. Alfred le pregunta a nuestro prota si sigue obsesionado con esa hermana que estiró la pata hace 4 años, y que Tini fue una imbécil que trajo gérmenes a la familia del duque Windsor. Y de manera molesta y despectiva Alfred le pregunta qué haría si ella lo contagiara de la peste negra. Miss molesto se pregunta si acaso este es su hermano menor. Luego nuestro prota recuerda que hace 4 años todavía no conocía los detalles de sus propias habilidades, y cuando trataba desesperadamente de salvar a su hermana pensaba en eso. Miss dice que su hermana desde entonces ha servido al reino. Tini dice en ese momento que ella no guarda ningún resentimiento hacia nuestro prota. Miss dice que no aprendió a hacer elixires de repente y fracasó muchas veces antes de dominarlo. Tini le dice a Miss que gracias a lo que hizo pudo proteger a su hermano y está muy agradecida por ello. Alfred interrumpiendo el momento le dice a su hermano que terminen con esto y le pregunta qué ha estado susurrando, y Miss ya molesto decide responderle a su hermano. Miss le dice que su hermano mayor será quien le dé un juicio. Alfred molesto por ese anuncio le pregunta a su hermano si cree que un fracaso con habilidades inútiles como él puede juzgarlo. Mientras lanza su arma le dice que lo hará darse cuenta de su error. Miss le dice a su hermana que saque el escudo del almacén. Y aquí vemos que aparece un enorme escudo mágico de rango triple S con la cara de Medusa y detiene el ataque de la lanza abriendo su boca y ojos. Alfred solo pudo ver cómo su lanza se rompe en pequeños pedazos, por lo que al ver la situación decide ordenarle a su quimera que ataque. Pero cuando las 3 cabezas de serpiente iban a acercarse, Tini las cortó en un parpadeo. Tini dice de manera arrogante que la quimera es muy frágil. Alfred molesto le dice que no se deje llevar y procede a atacar con las otras 3 partes de la quimera. Tini le dice a su hermano que se prepare, y Alfred le ordena a su bestia que los destruya. Pero nuestro prota de un ataque certero eliminó a una de las cabezas de la quimera, y luego Tini disparó un poderoso aliento que partió a la mitad al monstruo, y poco a poco desintegrándola. Alfred desesperado se pregunta qué pasó con la regeneración. Miss ve a Alfred cayendo y le dice a su hermana que lo atrape y ella lo hace, pero cuando Alfred ordena que lo suelte, Tini simplemente lo avienta al piso y rebotó. Alfred molesto y adolorido saca una poción de rango A, y mientras se la toma les dice a todos que no deben poner una mano sobre él, ya que será el futuro rey. Y no se crean que se saldrán con la suya ya que la próxima vez traerá el ejército real del reino, pero su discurso es interrumpido por Tini que se le acerca. Tini le pregunta a Alfred que si acaso es una declaración de guerra y le dice que es exactamente lo que esperaba. Alfred nota a los monstruos que se acercaron y dice que ha aparecido un enjambre de dragones voladores y no son solo un par. Luego nota que no son solo los cíclopes los que se acercaban y se pregunta cuándo se reunieron tantos monstruos. Tini anuncia que con un ejército de 300.000 monstruos borrará el palacio completamente. Y así se finaliza el capítulo 12. En el capítulo 13 vemos que Alfred estaba rodeado de monstruos, y este asustado pregunta por qué rayos hay una horda de monstruos aquí, y luego nota la dragona furiosa que tiene enfrente. Tini completamente enojada dice que exiliaron a su hermano y buscaron su vida, cometieron muchos actos de agresión, invasión del territorio, causaron muerte y demás, con indiferencia, por lo que destruirá el reino de Elfasia y esclavizará a toda la gente que vive allí, y les dará un infierno eterno y sufrimiento, y los monstruos le deseaban larga vida a Valitra. Miss en ese momento la interrumpe y le dice a su hermana que al intentar asustar a Alfred la gente de Belgrado se asustó. Tini haciendo una pose dice que claro que la gente de Belgrado no está incluida y no deben preocuparse. Tini le dice a su hermano que por favor no la detenga.
Ya que ella está completamente furiosa, Alfred estaba aterrorizado por lo que se venía y Tini dice que va a aplastar a todos los enemigos de su hermano, luego agarra a Alfred de su capa y lo levanta, pero justo cuando estaba a punto de desintegrar a Alfred, alguien la detiene, pero en vez de llama la Balitra se dirige a ella como su amiga Tini. Esta era la princesa Lucy, la cual dice que por las numerosas indiscreciones cometidas por el país ella se disculpa, y sorprendido le preguntan a la princesa si estaba en Belgrado, y al ver a nuestro prota la princesa se acerca a paso veloz. Lucy rápidamente abraza a nuestro prota estrujando su personalidad en él. La princesa le pregunta si no es natural correr hacia donde está su prometido y nuestro prota le dice que su compromiso debería haberse disuelto. Lucy dice que eso es algo que su padre dijo por su cuenta y el lugar donde están Miss, es donde ella pertenece. Esta interacción no pasó por desapercibida por Tini, la cual, con su cola, decide separar a Miss y a Lucy. Tini, mientras suelta a Alfred, le dice a la princesa que no se acerque a su hermano, ya que su compromiso ha sido cancelado y ella lo observó todo. Lucy le dice que espere ya que eso no es verdad porque su padre lo hizo sin permiso. Tini decide cambiar de forma. Y cuando la chica toma forma humana, Alfred la reconoció y se sorprende al saber que su hermana mayor está viva, pero Tini aplastó su cabeza contra el suelo callándolo. Y luego la chica se va diciéndole que no tiene derecho a llamarla hermana ya que su familia está compuesta solamente por Miss y ella, pero cambiando de tema a algo más importante. Tini le dice a la princesa que su hermano le pertenece, y otra vez Miss se pone nervioso y adolorido porque Tini le clavó uno de sus cuernos en la cara otra vez. Lucy al ver esto se queda callada un momento. La princesa hace una reverencia y se disculpa sinceramente con Tini, ya que fue por su falta de virtud que no pudo detener la ira de su padre, y claro que se retirará del compromiso roto después de disculparse varias veces, y después tendrá a Miss como su esposo y el nuevo rey. Miss se sonroja por esto y Tini dice que esto es inaceptable. Tini de manera siniestra le pregunta si acaso esas condiciones no son solo para su propio beneficio, y le pregunta también si de verdad quiere hacer del mejor hermano del mundo su esposo, y le dice que eso es bastante presuntuoso. Tini de manera aterradora dice que si su hermano desea el trono solo tiene que tomarlo por la fuerza, y esta declaración dejó asombrados tanto a la princesa como a sus escoltas. Miss en ese momento le pregunta a su hermana cómo puede decirle algo así a su amiga de la infancia y Tini dice que su hermano es muy amable. Miss le dice que lo cuidó todo el tiempo durante el incidente del dragón y ella le dice que no, y aquí es donde debería decirlo firmemente. Miss le dice que puede que sea cierto, pero no quiere que el reino y Tini estén en conflicto ya que después de todo Lucy no ha hecho nada malo. Miss le pide a su hermana que por favor se lleve bien con Lucy y está muy sonrojada y enamorada. Dice que en ese caso, Tini dice que el mismo rey debería venir a esta tierra e inclinarse, y en cuanto a Alfred, ella ya no quiere ni siquiera verle la cara, por lo que exige que le impongan un exilio del país, y hasta ahí es donde puede llegar. Alfred, como el cobarde que es, le pregunta a su hermana si está diciendo que quiere que muera tirado en el suelo. Tini vuelve a aplastarle la cabeza a Alfred y con una mirada siniestra le pregunta si no es mejor que ser destrozado y este le responde que sí. La princesa dice que entiende y entonces hará que su padre venga a Belgrado y también le pedirá disculpas con una profunda reverencia. Lucy dice que Alfred está exiliado del país y le pregunta a Tini si esto está bien. La chica dragón retira su pie de Alfred, y luego dice que lo entiende y si pueden hacer eso está bien. Sin embargo, nunca sabe cuándo los monstruos bajo su mando se volverán locos, por lo que Tini dice que lo mejor será hacerlo lo antes posible. Y así todos los monstruos rodearon a Tini esperando órdenes y esto aterró tanto a la princesa como a nuestro prota. Tini, para sorpresa de todos, mandó a sus monstruos a dispersarse, y Miss piensa que esto fue sorprendentemente fácil. Lucy dice en ese momento que lo mejor será llevar a Alfred de vuelta al castillo, pero Miss le dice que espere un momento. Nuestro prota le dice que después de todo es bastante tarde y le pide que por favor se quede en la mansión esta noche. A Lucy le brillaban los ojos y le dice que eso es cierto y entonces aceptará su oferta. Tini ordena a los caballeros mantener a Alfred encerrado en la celda y no lo deje entrar en la mansión y los caballeros acatan la orden. Más tarde llegan a la mansión y son recibidos por Mina y Elise. Lucy, mientras caminaba por la mansión, piensa que esta es la mansión de nuestro prota y a juzgar por la reacción de Tini parece que él nunca regresará al reino, por lo que lo único que puede hacer ahora es encontrar la manera de revertir el compromiso roto, y cuando Tini no esté creará un hecho consumido entre los dos. En otras palabras, los dos dormirán en la misma cama con intenciones nada santas. Y así se finaliza el capítulo 13. En el capítulo 14 nos muestran una portada que es puro fanservice de una pijamada entre las tres chicas. Volviendo a la historia, antes de que la princesa se fuera a una habitación de la mansión,
Los dos caballeros escolta que tenía le piden por favor que espere. Los caballeros le dicen a nuestro prota que cuando encarcelaron a Alfred en el calabozo les dijo algo increíble. Y es que aparentemente esta tierra está afectada por la peste negra y le pregunta a nuestro prota si es cierto, pero este le responde que eso ya se ha resuelto. Y esto dejó impactados a los caballeros y le preguntan si en serio fue resuelto y Miss le dice que sí. Miss les dice que fue la bestia Santa Mina quien se encargó de las ratas portadoras de las bacterias por ellos. A la princesa Lucy se le pareció muy linda la gata gigante y Mina se presenta ante los caballeros. Uno de los caballeros dice que distribuyó elixires a todos los residentes y curó a todos y el otro caballero se pregunta si le dio un elixir a cada persona. Miss les dice que si están preocupados pueden sentirse libres de hacer que la princesa Lucy y la guardia real de la princesa beban algunos elixires. Uno de los caballeros piensa que incluso casualmente le sugiere tener una poción de nivel legendario. ¿No es un poco excesivo dársela a las personas? Miss dice que todos deben estar cansados del largo viaje así que por favor deben descansar hoy y le ordena a Elise que prepare los cuartos y Tini dice que va a ayudar a Elise. Miss le pregunta a Lucy si puede esperar en su habitación hasta que esté listo y ella le dice que sí, y cuando van caminando la princesa se le acerca rápidamente haciendo sonrojar a nuestro prota. Miss avergonzado le pregunta a la princesa cómo llegó a Belgrado, y ella le responde que vino con el caballo más rápido de Elfasia y quizás solo una pequeña parte del reino conoce su existencia, y como esperaban no se encontró con ningún monstruo en el camino ya que de hecho estaban reunidos aquí, y aquí vemos como el unicornio tiene de admiradoras a las yeguas de la princesa. Pero volviendo con nuestro prota vemos que llegó a su habitación y esto puso muy emocionada a la princesa. Pero al abrir la puerta todo el contenido de la habitación incluyendo libros y demás artículos salieron volando y nuestro prota quedó enterrado en muchos libros. Miss avergonzado le dice a la princesa que el antiguo señor de la mansión también era alquimista y no pudo evitar sentir curiosidad y todo lo que tiene aquí es más un trabajo en curso de esa investigación, y la princesa no pudo evitar reír por esto. Lucy le dice que no, ya que incluso cuando él estaba en el reino se dedicaba a la investigación, e incluso cuando se mudó a Belgrado no ha cambiado. Miss le dice a Lucy que así es y le pregunta a la princesa que cuando regrese al reino podría investigar si hay lugares en otras regiones que sufran de alguna enfermedad, ya que si puede ayudar le gustaría entregar el elixir, ya que parece que no lo quieren en ese país y nadie le cree, ni siquiera cuando recopiló información y presentó resultados de investigaciones. Lucy le dice que por supuesto que es natural que ella la ayude como su prometida y que por favor la deje hacer cualquier cosa que pueda hacer. Miss se sorprendió por esto. Lucy avergonzada le dice que, si no le importa, podrían hablar hasta tarde en la noche en esta misma habitación, ya que también quiere contarle más y más sobre la investigación de la peste negra. Miss emocionado le dice que claro ya que desde la infancia hablaban hasta la noche, y esto emocionó mucho a la princesa y le agradece, pero cuando la princesa iba a declararle su amor, nuestro prota cae sobre ella en una posición comprometedora y cuando Miss iba a levantarse la chica lo agarra, y lo acerca para que la bese. Pero en ese instante sobre ella aparece Tini y con una sonrisa tenebrosa le dice que esto se ve divertido, y molesta le pregunta a la princesa si podría dejarla unirse también. Tini le dice a Lucy que como le había dicho antes su compromiso con su hermano ya está cancelado, y la princesa nerviosa le dice que sí. Tini muy molesta le pregunta qué exactamente estaba a punto de hacer. Miss rápidamente le pide a su hermana que se calme y le pregunta si cree que en serio Lucy y ella estaban a punto de hacer algo raro. Lucy parece que está feliz de que nuestro prota acudiera en su rescate. Pero cuando Miss dice que jamás le pondría un dedo encima, ella piensa desilusionada que no tiene que callarla tan fuerte. Tini dice que confía en su hermano, pero la princesa podría abalanzarse sobre él. Y si eso sucede ella borrará el reino de Elfasia del mapa. Miss le pregunta si acaso está bromeando y qué es lo que está diciendo. La princesa le pregunta si estaba viendo el exilio de nuestro prota por clarividencia, y Tini le responde que sí. Lucy le pregunta por qué no voló y salvó a nuestro prota en su lugar. Tini le responde que necesitaba que la anulación del compromiso y el exilio se produjeran juntos, y esta revelación confundió a Lucy. Pregunta en su cabeza si acaso Tini lo dejó pasar a propósito. La chica dragón dice que además ese país está condenado al fracaso, y pretender ser el dragón guardián fue una molestia. En ese momento la princesa se dio cuenta de algo. Lucy se da cuenta de que Tini es el jefe final, y se pregunta si tendrá que superarla para poder casarse con nuestro prota y piensa que tiene que construir una mejor relación con ella como hermanas de verdad. Lucy llama la atención de Tini, y ésta le pregunta qué pasa. Lucy le dice que desde ahora puede llamarla hermana mayor, y Tini la mira con desconfianza. La princesa Lucy piensa que transmitirá las características de nuestro prota a través del reino, entonces se asegurará que sea coronado como el próximo rey.
Y una vez que suceda y su matrimonio será el destino mismo, y ni siquiera Tini podrá oponerse. Al día siguiente, Tini pregunta por qué hay mucho ruido afuera y Elise le dice que va a echar un vistazo ahora, luego Tini nota que Elise ha traído a algunas personas. Luego a nuestro prota le dan la noticia de que toda la ciudad casi se queda sin comida. El hombre que le dio la noticia les dice que durante el combate del otro día casi todos los almacenes se quemaron y sus suministros no durarán más que unos pocos días, además de que si el comercio sigue congelado por la peste negra a este ritmo todos morirán de hambre. Miss al enterarse se queda pensando un momento. Luego mientras agarra sus materiales de alquimia les ordena a los caballeros que se dividan y compren suministros en los pueblos vecinos y usen su unicornio. Lucy dice que en ese caso también pueden usar los caballos en los que vinieron. Miss le pregunta si está segura y Lucy le contesta que solo tendrán que posponer su viaje de regreso, pero luego la princesa piensa que esto significa que podrán quedarse aquí un poco más. La gente de Belgrado dice que incluso con el unicornio no volverán hasta en un par de días y le preguntan a nuestro prota cómo le harán hasta entonces. Miss les dice que pueden dejárselo a él ya que cubrirá el hueco con su alquimia. Uno de los aldeanos le pregunta si puede crear comida. Nuestro prota dice que no hará eso exactamente ya que lo que hará es un fertilizante. Luego le ordena al capitán de los caballeros que les diga a todos que se concentren en comprar carne y este acata la orden. Luego nuestro prota se pone manos a la obra, y el palo que había tallado antes lo entierra en una maceta después de aplicarle unos cuantos detalles. Luego le aplica la alquimia y vemos como una enredadera empieza a crecer. Miss dice que hay que hacerlo. Nuestro prota le pregunta a Elise si hay campos vacíos y ella le pregunta si va a plantar semillas ya que nunca crecerán a tiempo. Tini le dice a la sirvienta que por favor confíe en la alquimia de su hermano. Elise recuerda todo lo que ha hecho nuestro prota con su alquimia, por lo que decide llevarlo hacia los campos. Al llegar lo primero que hicieron fue dispersar las semillas por el campo, luego de eso usaron el fertilizante, por lo que Miss activa su fertilizante de crecimiento súper rápido, y luego varias burbujas aparecieron de este. Miss piensa que combinó dos fórmulas de alquimia y se pregunta si funcionarán. En ese momento nota que desde la tierra algo surge, y rápidamente una planta crece con extrema velocidad. Lo que crecieron fueron plantas de tomates a otro nivel. Miss Feliz dice que funcionó. Y así se finaliza el capítulo 14. Bueno chicos, eso es todo, espero que les haya gustado. Si quieren más capítulos dejen su like, dejen un comentario y si lo desean pueden suscribirse para seguir con la historia. Me despido, soy Seimbred, adiós.